Ponerla en práctica. Digamos todos, amén. Les invito a abrir la Biblia en Isaías, el capítulo 45, el verso 22. Es un verso que utilizamos mucho en las labores evangelísticas. Isaías, el capítulo 45 y el verso 22. Usted que está allí en su casa o en el lugar donde se encuentra, es miembro de la iglesia, o sigue la transmisión, o tal vez de una manera casual se ha encontrado con este canal, bienvenido. Esperamos que este contenido sea de edificación espiritual, bendición para su alma. Aprovecho para decirle a los hermanos que una de las maneras para evangelizar ahora es compartiendo el link del YouTube. Usted puede ver predicaciones, hay series, hay mensajes muy diversas, y si usted conoce a alguien que cree que una de estas predicaciones o una de estas series puede bendecir su vida, puede ser de orientación, compártale el link y así promovemos el nombre de Jesús, porque la verdad es que esa es la intención. Isaías 45, 22 dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Pueden sentarse. Y estamos desarrollando esta serie, La suficiencia de Dios, hoy en su tercera parte, serie que tiene como propósito principal motivar la fe y la perseverancia en las promesas de Dios. El domingo pasado describimos la suficiencia de nuestro pastor divino. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Este pastor que nos brinda la fuerza que necesitamos. Y esto nos enseña a dejar a un lado, veíamos que debemos dejar a un lado la queja y mejor depositar nuestra confianza en el cuidado de este pastor todopoderoso, que nada nos falta. Hoy hablaremos de la necesidad más grande que tiene el ser humano, la salvación. Soteria es el término en idioma griego para referirse a salvación. De ahí que soteriología es el estudio, la doctrina que habla de la salvación. Y este término denota principalmente liberación, preservación. Soteria quiere decir salvación. Y esta palabra en el Antiguo Testamento se refiere específicamente a una liberación, bien sea material, liberación física, como la liberación de una enfermedad, de un peligro, la liberación de una aprehensión, como liberación de la carne, la misma palabra que se puede utilizar cuando hablamos de ser salvos. El Señor Jesucristo en algunas oportunidades le dijo a quienes iba a sanar: tu fe te ha salvado. No estaba hablando en ese momento de la salvación de su alma, sino de la salvación de su cuerpo con respecto a esa enfermedad. Entonces, ¿por qué este término implica todo esto? Por supuesto que la palabra soteria habla de salvación y se usa para la liberación del pecado. En su caso principal se refiere a este tipo de liberación, una liberación espiritual, y es una liberación eterna que Dios concede inmediatamente a aquellos que aceptamos las condiciones del arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo, porque es en Jesús, en el único, que se puede obtener liberación, preservación, salvación. El apóstol Pedro afirmó diciendo que en ningún otro hay salvación, en ningún otro hay salvación. La salvación de Dios consiste propiamente en la salvación de Dios consiste propiamente no en eximirnos de los peligros. Cuando hablamos de que Dios nos salva, no nos referimos específicamente a que nos va a eximir del peligro.
en otras palabras, que nos va a evitar entrar en un peligro. Cuando hablamos de salvación, no necesariamente estamos hablando de que Dios nos evita entrar o experimentar pruebas. No nos exime de las amenazas o de las enfermedades, etcétera, sino que al hablar de que Dios nos salva, Él nos salva aún estando dentro o en medio de estas circunstancias. Entonces, cuando hablamos de que Dios es nuestro Salvador, Él no nos salva o no nos salva de, sino que nos guarda o nos salva en medio de. Porque uno puede decir, Señor, sálvame, que nunca tenga una prueba, que nunca tenga una enfermedad, que nunca esté en un peligro, que nunca esté en una situación como esta. Pero no siempre es así. El poder de Dios se demuestra que aunque estemos en una prueba, en medio de una enfermedad, de una escasez, de un peligro, Él nos guarda en medio de eso. El Señor dice a través del profeta Isaías, cuando pases por las aguas, cuando pases por el fuego, yo te voy a proteger. En otras palabras, la salvación de Dios es cuando a lo mejor estamos en medio, y lo más posible cuando ya estamos a punto de sucumbir, o cuando ya no hay remedio. Ahí es cuando el Señor se muestra como nuestro Salvador. Entonces, este verso recoge las palabras del Señor a través del profeta diciendo, mirad a mí y sed salvos. Eso es un imperativo de Dios. Mirad a mí y sed salvos. Este imperativo expresa el resultado principalmente de la obediencia que el pueblo de Israel había tenido, y entonces como resultado de esa obediencia recibiría restauración. El libro de Isaías está hablando acerca de esto al pueblo de Israel, pero la restauración de Israel tendría una influencia sobre los otros pueblos. Mirad a mí, sed salvos todos los términos de la tierra. Y mire usted qué tan sencillo es mirar. Es como esa condición que el Señor está exponiendo. Mirar. Sean salvos. El que quiera ser salvo tiene que mirar a mí. La verdad es que no está pidiendo algo tan complicado. No está pidiendo algo tan lleno de condiciones y requisitos y una cantidad de normas. Solamente dice, miren a mí y serán salvos. Mirar es esa sencilla condición para encontrar lo más grande que podemos encontrar, que es nuestra salvación. Mirar a mí. Esta frase puede hacer referencia a la experiencia del pueblo de Israel aquella vez cuando se rebelaron contra Dios, murmuraron contra Dios, y entonces Dios envía un juicio al pueblo y permite que lleguen una cantidad de serpientes. No sé si usted ha leído o recuerda esa historia en Números capítulo 21, donde por el pecado del pueblo entonces Dios permite que lleguen una cantidad de serpientes para herir al pueblo, y mucha gente estaba muriendo, y entonces Dios le dice a Moisés, mira, si quieres salvar a este pueblo, todo lo que tienes que hacer es construir una serpiente de bronce, levántala en una asta, y todo el que mire a esa serpiente será salvo. El apóstol Juan en su evangelio nos dice que ese caso representa a la obra de Jesucristo. Juan 3, 14 y 15 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Está refiriéndose a aquella experiencia en la cruz, ser levantado en la cruz para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué cosa tan sencilla es el mirar. Nada más tenía que hacer la persona. Si era en Israel y fue mordido por la serpiente, solo tenía que mirar y encontrar dónde estaba aquella serpiente de bronce. Eso era lo único que tenía que hacer. Y el que lograra mirar esa serpiente quedaría salvo
de ese juicio. ¿Qué tan sencillo es mirar al Salvador cuando la serpiente nos ha mordido a todos los seres humanos y nos ha inoculado ese veneno del pecado? Lo único que dice el Señor que hay que hacer es: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. No mire para otro lugar, porque no hay más Dios. Yo soy Dios y no hay más. Eso es lo que toda persona que está esclava por el pecado tiene que hacer ahora. Solo mirar con fe. Porque mirar es el ojo del alma. El mirar es el acto de volverse uno a Dios. Dios justo, Dios salvador. Es decir, nos referimos a la mirada de la conversión del pecador. Este verso que tomamos como referencia, el verso 22, aquí Dios habla a través del profeta Isaías. Isaías significa salvación de Jehová. Salvación de Jehová. Y Dios afirma ser el salvador de todos los seres humanos. Mirad a mí, sed salvos todos los seres humanos. Nos está hablando de esa capacidad, de una capacidad sobrenatural. La salvación que Dios ofrece la ha efectuado a través de Cristo Jesús. Es decir, esa obra de encarnación. Y esa es la razón por la cual, y lo decimos incesantemente, por la cual Dios se ha manifestado, ha venido a este mundo en forma humana. Y Juan revela la naturaleza de Cristo Jesús. Cuando Juan está presentando a Jesús, él está revelando esa naturaleza de Jesucristo. Diciendo, Juan dijo que Jesús era antes que él. El capítulo 1 del Evangelio según Juan, versos 14 y 15 dice, versos 14 y 15 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Esa es una profunda declaración que hace el apóstol Juan, porque está hablando de la eternidad de Dios, de la eternidad de Cristo Jesús. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. La deidad reitera la suficiencia de Cristo. Cristo Jesús, entonces, según el apóstol Juan, es eterno, pero no es eterno en su posición de hijo, sino que Él es eterno en su condición de único Dios verdadero. Porque en Isaías, el verso que tomamos, dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Pero cuando Juan está presentando a Cristo Jesús, dice: este es primero que yo, este es antes que yo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. En el cielo no hay dos primeros, en el cielo hay uno solo. Yo soy el primero y yo soy el postrero, lo dice Dios a través de Isaías. Cuando Juan está hablando de la eternidad de Cristo, repito, no está hablando de la eternidad del Hijo de Dios, sino que está hablando de la eternidad del único Dios verdadero, que se vino, que se encarnó, que se vino a este mundo en forma humana
con el propósito de comprar la salvación de todos los seres humanos. Por eso la deidad reitera la suficiencia de Cristo. Todo lo que Cristo hizo, lo hizo respaldado por la suficiencia de su deidad. Y Juan lo presenta diciendo: Él viene lleno de gracia y lleno de verdad. Jesucristo es el único Dios verdadero, pero en su humanidad Él fue sin pecado, perfecto. Su sacrificio fue completo, pagó totalmente la culpa por el pecado de todos los hombres. Su ofrenda fue suficiente y, como cantábamos ahora, por eso Jesucristo nos basta. Con Él lo tenemos todo. Él es suficiente no solamente para salvarlo a usted, sino para salvar a todos los seres humanos. La ofrenda perfecta, el varón perfecto, la plenitud de Dios estaba en Cristo corporalmente. Por eso Jesucristo es el único Salvador. Juan 1:17 dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Gracia es la bondad de Dios, nuestro Salvador. Como principio, la gracia está contrastada con la ley. En la Biblia usted ve un contraste. Usted puede ver que hay un contraste que no se mezcla. Y aunque durante la ley Dios tuvo gracia con el pueblo, pero cuando vino Jesucristo, la ley ya no tiene que ver nada con la gracia. Entonces hay un contraste, porque bajo la ley Dios demandaba justicia de los hombres a través de sus obras, pero en la gracia de Cristo Dios no demanda justicia de los hombres. Dios les da justicia a los hombres. La ley tiene relación con Moisés y las obras, pero la gracia tiene relación con Cristo y con la fe. Bajo la ley hay bendiciones cuando hay obediencia, pero bajo la gracia la bendición es un regalo. Bajo la ley se obedecía para obtener la gracia, para obtener el favor mediante el cumplimiento de los mandamientos de la ley, pero bajo la gracia, debido al sacrificio de Jesucristo, la bendición es un regalo. Ya no obedecemos para ser salvos, sino que obedecemos porque ya hemos sido salvos. La salvación es un regalo de Dios y ninguno tiene que hacer ninguna obra para pagarla o para merecerla. Cristo cumplió a cabalidad la demanda de la ley por medio de dos hechos: la obediencia total en su condición perfecta. Él fue obediente, y su muerte, recibiendo la condena por el pecado de todos los seres humanos incapaces de cumplir la ley divina. Por medio de esos dos hechos, Cristo cumplió a cabalidad la demanda de la ley, por su obediencia perfecta y por su muerte sacrificial, por su muerte, su sacrificio vicario. Por eso Juan nos dice que de la plenitud de su gracia tomamos todos gracia sobre gracia. Es decir, que esto se refiere a que a la gracia que se recibía por medio del don de la ley. La ley era un don de Dios y se recibía gracia de Dios. Cuando una persona llevaba un animal para ser sacrificado, Dios en su gracia miraba ese sacrificio de ese animal y perdonaba temporalmente al oferente, al que traía ese sacrificio. Esa era una clase de gracia, pero a través de Jesucristo, entonces esa gracia durante la ley ha sido revelada por la gracia de Jesucristo, la revelación definitiva del amor y la verdad. Por eso Juan dijo: la ley vino por medio de Moisés, pero Cristo nos trajo la gracia, y de su plenitud tomamos todo. Gracia sobre gracia.
porque estaba la gracia durante la ley, pero sobre esa gracia vino la gracia perfecta y la gracia abundante por medio de Jesucristo. Dios salva porque ese es su deseo. La naturaleza de Dios es salvación. Ese es su deseo. Él quiere que todos seamos salvos. Y por eso Él dice: miren a mí, sean salvos todos los términos de la tierra. Él puede salvar a todos, porque en Cristo ofreció un sacrificio completo y perfecto. Y es por esto por lo que la fe en la obra de Jesucristo es el único y suficiente medio de salvación. En ningún otro hay salvación. Primera de Timoteo, el capítulo 2, el verso 4 al 6, el apóstol Pablo dice estas palabras: que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Mire usted cuál es el deseo. Cuando usted le hable a la gente del evangelio, usted exprésele que el deseo de Dios no es condenar al mundo. Jesucristo dijo: yo no vine a condenar al mundo. Yo vine a que el mundo sea salvo a través de mí. Eso lo expresó, eso lo demostró el Señor Jesús. Y a la gente hay que mostrarle a un Dios suficiente para salvar, porque ese es su deseo. Claro que Dios sana, suple, provee, resuelve problemas, restaura los hogares, pero sobre todo el deseo de Dios es salvarnos de la esclavitud del pecado y librarnos de la condenación eterna. Ese es el deseo de Dios. Por eso Pablo dice: Dios quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen a conocer la verdad, porque hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Mire usted esa palabra todos, y es un todo definitivo. Dios, si todos los hombres, un todo absoluto, si todos los hombres ahora en este instante nos postramos ante la majestad de Dios en todos los países, de todas las creencias, y confesamos el nombre del Señor Jesucristo en arrepentimiento y conversión, en ese mismo instante Dios puede salvarnos a todos. Ese es el deseo del Señor. Él es el único que puede decir: miren a mí, sean salvos todos los términos de la tierra. Su gracia es abundante para eso. Y Dios salva no solo por su deseo, sino por lo que venimos hablando. Dios salva porque tiene la capacidad para hacerlo. Dios salva a todos porque tiene la capacidad y tiene el medio y la solución para salvarnos a todos. Dios nos salva por su amor que fue revelado en la crucifixión de Cristo. Y no solamente en ese acto, Dios demostró su amor a través de Cristo, sino que demostró su poder. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. El amor de Dios fue demostrado en la crucifixión de Cristo, pero el poder de Dios fue demostrado en la resurrección de Cristo. Y por ese amor infinito, Pablo dice que el amor de Dios no tiene límite en su anchura, en su longitud, en su altura, en su profundidad. No tiene límite. No se puede medir el amor de Dios, la gracia de Dios. Pero su poder también es infinito, demostrado en la resurrección de Cristo. Y Pablo nos dice que la gracia es más abundante que el pecado.
Y cuando Pablo dice que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia, no creo que se refiera tanto con la capacidad de Dios como con su actitud. Por supuesto, Dios es capaz de salvar a todos los hombres. Él tiene ese poder. Pero además de su poder, Él tiene esa actitud. ¿Qué fue lo que hizo Dios frente al pecado de la primera pareja? Obviamente tuvo sus consecuencias, pero inmediatamente tenía la solución y la justificación. Y la obra de la cruz es suficiente para salvar a cada pecador, pero la obra de la resurrección es suficiente para justificarnos. En la cruz, Dios nos perdonó a través de Cristo, pero en la resurrección fuimos justificados de nuestros pecados a través del Señor. Romanos 5:20 nos dice: la ley se introdujo para que abundara el pecado, pero cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Yo no creo que el apóstol esté hablando en términos cuantitativos, sino que él está hablando de la actitud de Dios para con la humanidad. Ese es el deseo de Dios. Y cuando hablamos de la suficiencia de Dios, tenemos que pensar en esa suficiencia salvadora. Y nosotros somos los llamados a dar testimonio a manera de misioneros para hablar de la capacidad salvadora, de la actitud salvadora de Dios. Dios es suficiente para salvarnos y con Jesucristo nos basta. No necesitamos otro sacrificio. No necesitamos ver otra obra de crucifixión o una silla eléctrica. No necesitamos que otra vez Dios venga a través de Cristo y de su vida, porque con ese sacrificio es suficiente. Recuerde usted en esa, algunos llaman parábola o historia del hombre rico y Lázaro. Murieron los dos, el hombre rico, el hombre pobre. El uno fue a un lugar de tormento y el otro fue al lado de Abraham. Dijo Jesús en esa historia o parábola que estando en el lugar de tormento, Lázaro vio a Abraham que estaba en un lugar pacífico y le dijo que por lo menos dejara mojar su dedo con agua y que lo pusiera en la lengua de este hombre rico, porque su tormento era profundo. Y entonces Abraham le dijo: no se puede, hay un profundo abismo, hay una cima, es decir, un profundo abismo que nos separa y usted no puede venir acá ni nosotros podemos ir allá. Ya no hay nada que hacer. Entonces este hombre rico dijo: pues ya no hay nada que hacer para mí, entonces permite que Lázaro vaya y le predique a mi familia. Dice: no, ya no se puede. Si aún alguien resucitara de los muertos, ellos no creerían. Ahí tienen a las escrituras, ahí tienen la palabra, que la escuchen y la crean. Mire usted, ya no hay solución. Si resucitara a alguien de los muertos, no creerían. Hermanos, si en el tiempo de Cristo Jesús, viéndolo a Él con lo que Él hizo, con las obras que Él hizo, muchos se beneficiaron de los milagros que Jesucristo hizo y no creyeron en Él y no creyeron en su resurrección, tocándolo, palpándolo. A Él lo apretaba la gente, lo seguían las multitudes. Alguna vez dijo: ¿quién me ha tocado? Y le dijeron los discípulos: pero ¿qué pregunta es esta, maestro? Si la multitud te aprieta. Y no, es que virtud salió de mí. La multitud lo apretaba, lo seguían y lo escuchaban de buena gana por días.
Sin embargo, cuando fue crucificado lo abandonaron. No nos garantiza el hecho de que otra crucifixión se realice. No lo va a hacer Dios, porque ese sacrificio fue completo, suficiente a través de los tiempos, desde la eternidad y hasta la eternidad, porque el Cordero de Dios fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Le estoy hablando de un plan de salvación que fue ideado desde la eternidad, que ya está realizado y está sentado y dado por hecho. Es un plan que no tiene lugar al fracaso. Es un plan seguro. La salvación de Dios a través de Jesucristo es el plan más seguro que tenemos nosotros, por lo cual presentarlo a Él como el único y suficiente Salvador es lo más eficaz que podemos hacer en nuestra vida por otra persona. ¿Quiere usted ser útil en la sociedad? Predique la salvación a través de Jesucristo, porque el poder de Jesucristo es suficiente para liberar al cautivo por las drogas, por el alcohol. El alcohólico, el drogadicto, cualquier otro tipo de adicción no necesita ningún otro tipo de ayuda. Lo que necesita es reconocer y querer ser liberado. Y cuando él reconozca y quiera ser liberado y mire a Jesucristo por la fe, porque es lo único que hay que hacer, mirarlo a Él por la fe, puede ser liberado instantáneamente. Porque si escuchamos testimonios, mucha gente en la iglesia fue liberada milagrosamente así, porque Dios no necesita procesos para liberar a nadie. Yo no creo eso. Los que necesitan procesos somos los seres humanos, y por eso están las ciencias. Y pueden ser válidas, claro que sí, pero la ciencia, el ser humano necesita procesos. ¿Por qué? Porque el hombre y su ciencia y su conocimiento, aunque sean válidas y den algún resultado, no son suficientes. El único que puede hacer una obra de salvación y de liberación y de sanidad instantáneamente es Dios, y lo ha hecho a través de Jesucristo. Ahí le colgaron un ladrón, a la derecha, otro a la izquierda. Uno se burló y el otro le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando venga tu reino. Y le dijo: desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Dios no necesita procesos para liberar a ninguna persona de su pecado, de su adicción, de su problema. ¿Se toma el tiempo para formar nuestro carácter? Sí. Pero para romper las cadenas del pecado, Él es suficiente. Solo necesitamos reconocer nuestra necesidad, arrepentirnos y buscarlo y mirarlo. Mirad a mí, sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Eso es lo que usted y yo necesitamos anunciarle al mundo pecador. Eso es lo que usted y yo necesitamos hacer y ejercer como miembros del cuerpo de Cristo. Y creer que cuando le hablamos a alguien, creer que si esa persona reconoce a Jesucristo, reconoce su condición y acepta a Jesucristo, hay que creer que Él es suficiente para salvarlo en ese instante. No le enseñe a la gente que Dios necesita tiempo y proceso para liberarlo del pecado. No le enseñe eso, porque la Biblia no dice eso. Claro que la relación con Dios se va dando a través de una serie de pasos. Si uno oye la palabra y la cree, se arrepiente, se convierte, se bautiza, se llena del Espíritu y vive en santidad y en fe y perseverante hasta que el Señor venga o la muerte nos alcance. Claro que sí. Y en ese transcurso Dios va formando nuestro carácter, porque Él nos quiere dependiendo de Él y nos va madurando. Pero que el Señor necesite 24 horas para romper la cadena de alcoholismo, de mentira, de hechicería, cualquier brujería, hermano, no hay fuerza satánica, no hay atadura diabólica que Dios no pueda soltar en el mismo instante. En el mismo instante. Recuerde usted que a Sansón lo amarraron con unas cuerdas muy fuertes después de que perdió su fuerza, la historia bíblica. Y cuando Sansón se ve en esa condición, clama a Dios. ¿Qué hace el Señor?
Inmediatamente lo liberó. Y entonces pudo hacerse de esas columnas y derribar ese edificio. Hermano, el poder de Dios es milagroso. Yo creo que nosotros hemos experimentado ese milagro del Señor, ese poder de Dios. ¿Por qué se necesita que la gracia sobreabunde al pecado? Porque pecar es la condición natural del hombre y los esfuerzos que haga no alcanzan para obtener el mérito para su perdón. No hay mérito que ninguna persona. Usted ve la gente que va de rodillas de un lugar a otro y paga penitencias, indulgencias. Ningún esfuerzo será el mérito suficiente para obtener el perdón y la salvación de nuestra alma. Por eso Pablo dice en Efesios 2:8, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios. ¿Cuántos estamos agradecidos esta mañana por el regalo de la salvación? ¿Cuántos estamos disfrutando el regalo de la salvación? ¿Cuántos hemos sido liberados con el regalo de la salvación? Bueno, vamos a anunciarle a la gente que nuestro Dios es suficiente para salvarlos, porque Jesucristo basta. El hombre ha desviado su mirada para pretender encontrar la salvación y no ha obtenido ningún resultado. El hombre ha fijado su vista y ha depositado su confianza en el poder, en la ciencia, en las posesiones, en el placer, en los vicios, en las ideologías, en la idolatría, en las religiones. El hombre confía en el hombre, pero nada de esto ha podido hacer algo por resolver el problema más grande de la humanidad, que es la esclavitud, la culpa y la condenación del pecado. Pero esta mañana yo estoy presentándole a Jesucristo. Si usted ya es salvo, disfrute esta salvación. Pero si allá hay alguien que todavía es pecador, puede ser liberado en este mismo instante. Y es más, les invito para que salgamos de aquí a anunciar este mensaje de salvación. Porque en medio de esta pandemia hay que seguir salvando a la gente. La gente necesita conocer el mensaje del Señor. De hecho, una de las consignas del Evangelio es: solo Cristo salva. Solo Cristo Jesús salva. Y cuando alguien preguntó acerca de cómo salvarse, la respuesta fue sencilla, pero con un profundo significado. Le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. En esta mañana predicamos la salvación por medio del Señor Jesucristo. Mirad a mí y sed salvos, dice el Señor. Todos los términos. ¿Dónde tenían que mirarlo? En su trono de gloria. En su trono de gloria Jehová es invisible. Habita en luz inaccesible. ¿Dónde tenían que mirarlo para ser salvos? Tenían que mirar a Jehová a través de Cristo en la cruz. ¿Quieres ser salvo? Mira a Jesucristo en la cruz. Creo que hay un himno antiguo, de hecho, que dice: mira tan solo a Él. Estemos en pie, y usted que está en su casa, le invito para que hagamos una oración. Si usted es salvo, dele gracias a Dios, disfrute su salvación, sírvale al Señor y anuncie esta salvación. Pero si todavía no ha confesado a Jesucristo como su Salvador, quiero decirle: Dios es suficiente para proveer, para dar, para restaurar, para levantar, para ayudar, para consolar, para resolver el problema. Pero Dios es suficiente porque quiere y puede, porque tiene el deseo y toda la capacidad para salvar a los pecadores. Lamentablemente muchos rechazan el mensaje de Cristo, pero qué bueno que esta hora tú no seas uno de ellos, sino que reconozcas y confieses al Señor Jesús como tu Salvador. Habrá alguien aquí, habrá alguien allá a través de la cámara que quiera reconocer a Jesucristo como su Salvador.
En esta mañana vamos a orar y a decir, Señor, te reconozco como mi Salvador. Oremos.